Kaixo, Arratsaldeon, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. El tema que vamos a abordar en los próximos minutos es el siguiente: uso indebido y tráfico ilícito de drogas. En definitiva, tenemos intención de abordar un asunto polémico y controvertido como lo son las drogas, y lo vamos a hacer en la compañía de tres expertos en la materia. Hablamos de Xavier Arana, de Carlos Jiménez Goya y de Lourdes Ortigosa. Enseguida les presentamos, enseguida sabemos más acerca de nuestros contertulios, pero antes nos quedamos en manos de nuestra compañera Forky, que nos introduce en esta cuestión, como todas las semanas. Escuchamos. Fin de semana, porros y alcohol. Nada parece capaz de doblegar a día de hoy esta ecuación como alternativa de ocio entre los jóvenes de 15 a 24 años. Y todo pese a que durante el año 2006, y por primera vez en muchos años, el consumo de todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales, eso sí, salvo el cannabis, retrocedió en el País Vasco. El próximo día 26 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ese es el motivo por el que la tertulia de hoy girará sobre este controvertido asunto. Bien, pues como les comentábamos, hoy contamos con la participación de tres personas expertas en esta materia. Comenzamos saludando a Lourdes Ortigosa, psicóloga clínica y responsable del servicio de tratamiento ambulatorio de Agipaz. Lourdes Ortigosa, eskerrik asko tortzeagatik, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, gracias a ti. Hablamos también con Xavier Arana, licenciado en Derecho, criminólogo e investigador del Instituto Vasco de Criminología. Xavier, Arratsaldeon. Bien. Y tenemos también la ocasión de charlar con Carlos Jiménez Goya, psicopedagogo y director técnico de Norbera, un programa gestionado por la Fundación Izan. Carlos, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko tortzeagatik. Yo, los datos que he estado mirando un poco antes de venir al programa para tener en cuenta, respecto a la comunidad autónoma vasca, parece, según el estudio Euskadi Drogas, parece que prácticamente en todas las sustancias, parece ser, luego habrá que ver, que ha disminuido el consumo, ¿no? Salvo en una, que es en el consumo de cannabis, donde sí se ve que ha aumentado el consumo. Yo, de todas formas, creo que las dos sustancias que han tenido una tendencia en los últimos años de aumentar el consumo ha sido sobre todo en la cocaína y sobre todo en el cannabis, ¿no? Ha disminuido la edad de inicio, la edad de comienzo, aunque en los últimos años sea muy leve, y los datos también a nivel del Estado español sean que prácticamente en los últimos 5 o 6 años no ha disminuido. Nosotros en Noruega sí hemos visto una pequeña, en el último año, tendencia a bajar la edad de inicio, ¿no? Y yo creo, a veces no lo mencionamos, pero un dato importante es que cada vez prácticamente el consumo de heroína es más anecdótico, y nosotros, por bajar un poco a los datos que tenemos en Noruega, nosotros venimos recogiendo desde hace 10 años los consumos que tienen los adolescentes que acuden a Noruega, y aunque es un centro que no atiende exclusivamente tema de drogas, los últimos 2 casos de adolescentes que habían consumido heroína se dieron en el año 2000, y desde el 2000 al 2007 no ha habido ninguna nueva incorporación entre los adolescentes que atendemos. Me parece que es un dato importante y positivo, ¿no? Cambian las sustancias, cambian las formas de uso, cambian por tanto también las consecuencias. Yo creo que estamos en un momento mejor que hace años, y a veces se nos olvida cómo estábamos en el País Vasco en los años 80 y en los años 90, sobre todo con el tema de la heroína. Igual estamos peor en que hay más números de consumidores de otras sustancias, y dan problemas también las sustancias legales y las casi legales o casi no legales, como el cannabis, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento, no voy a ser pesimista, creo que estamos en un momento mejor, con problemas distintos. Sí, yo matizaría un poco lo de anecdótico del consumo con respecto a la heroína, ¿no? Porque la realidad es que, a pesar de que todos los indicadores apuntan en los servicios de tratamiento y de asistencia a que hay menos personas, menos población que consume, o sea, que consulta por consumo de esta sustancia, los que consultan, sobre todo en poblaciones, pues por ejemplo, Vizcaya, que es la más afectada por personas que consumen heroína, pues tienen problemas serios, ¿no? Es una población muy deteriorada, social, física, psicológica y laboralmente, no digamos, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que situar un poco que hay determinadas drogas que en determinadas edades tendrían
unos usos diferentes y que dan problemas diferentes, ¿no? O que provocan situaciones preocupantes, pues desde diferentes vertientes, ¿no? La realidad respecto a las drogas es coincidente un poco en los servicios de atención de tratamiento ambulatorio en concreto donde yo me sitúo, pues vemos que el consumo que predomina, por lo que consultan, es más por la cocaína y por el cannabis, también por el alcohol, en tanto que nuestro servicio pues está siendo una oferta que se hace desde hace unos años y cada vez hay más personas que también son atendidas por consumo de alcohol. El resto de sustancias, la verdad es que va disminuyendo. La cocaína sigue desde hace 5 años aumentando, es clara, vamos. Y bueno, respecto a las drogas legales, pienso que el consumo se mantiene y que incluso yo diría que aumenta en la población juvenil, en la población adolescente y juvenil con respecto a otras épocas. Por eso, bueno, no soy pesimista, pero quiero decir que desde el punto de mira en el que siempre yo hago esta lectura, pues es desde el punto de mira de las personas que nos dedicamos a tratar con personas que ya tienen problemas severos. Normalmente una persona que no tiene problemas pues no acude. El adolescente normalmente es una persona a la que le llevan a un servicio. Las personas que son adultas normalmente ya vienen pues por su propio pie. Realmente la edad del consumo de las personas con las que tratamos en el servicio ambulatorio va creciendo, son más mayores, eso sí es cierto, pero eso no quita para que haya también personas que antes no venían, con 14 años, con 13 años, a las que les traen, pero esto es una realidad convergente en nuestro momento. Hay diferentes estudios que se hacen periódicamente, como el que ha nombrado Carlos, Euskadi Drogas, también el Plan Nacional de Drogas suele hacer periódicamente, y desde ahí se sacan unos datos que básicamente son los que habéis comentado. La cuestión es que muchas veces existen consumos y aparecen reflejados en esas estadísticas, pero son muchas veces consumos esporádicos y no problemáticos, que es un dato a tener en cuenta. Otra cuestión también importante a tener en los consumos es que en muchas personas se da no tanto consumo sino policonsumos, no solamente de una sustancia sino de varias sustancias a la vez, con lo que eso acarrea, ¿no? Desde ahí yo creo que compartimos que no estamos tan preocupados por determinados consumos, sino mucho más por los consumos que hacen personas vulnerables, personas menores de edad, adolescentes, o que por determinados problemas físicos, psíquicos, etcétera, pueden condicionarles mucho más. Cuando hablamos de la edad de inicio, estamos ubicándonos poco a poco en una edad cada vez menor, ¿no? Se habla de 13 años como edad de inicio con la relación con las drogas. Los datos del Plan Nacional en el tema del cannabis, prácticamente similar al tema del alcohol, también marcaban la edad de inicio en los 13 y pico. Los datos de Euskadi Drogas marcaban hacia los 15 años más o menos. En la realidad de Noruega, a lo largo de los años, la edad de inicio en el cannabis era 13,5 y el último año nos salía una edad media de 12,9 más o menos, ya bajaba de los 13 años, ¿no? La edad de inicio, lo que pasa es que es un factor importante porque está comprobado que cuanto más bajo sea o cuanto antes empieza el inicio en el consumo de una sustancia, peor pronóstico tiene, peor evolución. Hay que matizar siempre la edad de inicio de las personas que tratamos, que es más baja que la edad de inicio de la población general. Es decir, los que vienen se supone que son pues los que han continuado y los que han tenido unas condiciones de vida, diríamos, que les han propiciado un poco ya ese encuentro con esa sustancia, ¿no? Y que luego pues fatalmente pues ha sido algo que no han podido parar respecto a su relación y por tanto se ha generado ya una dependencia de algún tipo, o ha habido consumos problemáticos o hay situaciones de ruptura con la vida que llevaban normalizada y más de incorporación social, y esto les ha planteado problemas, han abandonado los estudios, en fin, toda una serie de consecuencias, ¿no? Que van parejas, diríamos, al hecho del consumo, que no es causa-efecto, pero que son concomitantes, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lourdes. Luego yo añadiría, ¿no?, de los datos de la situación actual del consumo de drogas en la Comunidad Autónoma Vasca, a mí me llama la atención, ¿no?, los datos del último informe respecto al consumo diario de cannabis en adolescentes. La población que atiende son adolescentes. Para mí no es un dato alarmante, pero sí preocupante, ¿no? Han dado los datos más altos y además son datos a la cabeza del Estado español y a la cabeza de Europa, ¿no? Y es que el 13% de los adolescentes, población general, cojo ahora, ¿no?, de 15 a 19 años son consumidores diarios de cannabis, ¿no? Yo la diferencia
cada persona es distinta y hay que ver, no hay que mirar ni las sustancias, sino hay que ver cómo es cada persona, ¿no? Pero un 13% de usuarios diarios de cannabis me parece, entre nuestros jóvenes, entre nuestros adolescentes, me parece un dato a tener en cuenta y a no dejar pasar. A mí me parece importante. Ahí sí que en teoría no hablaríamos de un consumidor ocasional, sino de una persona con una serie de hábitos, ¿no? Claro, estamos hablando de un hábito de consumo diario. Además, para mí ya es un poco la franja entre, ya digo, que depende de cada persona, porque depende, no es tanto importante la sustancia, ¿no? Pero una persona que usa a diario una sustancia, una persona que usa a diario ya tiene un problema con una sustancia. Es difícil que no lo tenga. Ya entra dentro de su estilo de vida y ya empieza a ser no algo anecdótico, sino algo que va muy unido a su forma de vivir y a forma de entender la vida y de resolver sus problemas y enfrentarse a cada día, ¿no? Entonces desde ahí a mí sí me parece un dato a tener en cuenta. Y me imagino que los perfiles eran muy variados, ¿no? No hay un perfil clásico, digamos, de consumidor No, dentro de las edades. yo en este sentido pues, huiría un poco de ese tipo de encajes, ¿no? De encuadres, ¿no? Hablar de perfiles porque realmente luego en la realidad asistencial, pues cuando vas a atender a personas que presentan o que tienen problemas en la relación con el consumo de drogas, te das cuenta de que es muy difícil, ¿no? Hablar de un prototipo, ¿no? Te encuentras, sí, hay grupos, hay culturas de jóvenes que pueden ser más afines, pero la realidad es que para hacer un perfil único no es posible porque no es real, no sería real, sería algo engañoso, ¿no? Y es un poco lo que veo que en muchos espacios se busca, ¿no? Bueno, ¿cuál es el prototipo? Es algo que también para los padres sería tranquilizador, ¿no? Mi hijo se encuentra dentro de este prototipo o no se encuentra. Si se está relacionando con ese prototipo, pues entonces me tengo que preocupar, si no, una forma de tranquilizarse, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Hay personas que tienen incluso, pues vamos a decir, están estudiando, tienen unos padres saludables, tienen una educación formalmente bien planteada, pero pues aparecen consumos problemáticos y luego pues un proceso de llegar a una situación de dependencia y bueno, pues hay que valorar más cosas, ¿no? Siempre decimos los que nos dedicamos a esto que se trata de personas al encuentro de una sustancia en un contexto determinado, ¿no? Y eso es algo que se repite y que da resultados diversos a lo largo de la historia de esa persona. Entonces hay que ver en qué momento esa persona cuando llega a pedir ayuda pues está y se encuentra, ¿no? Siempre contextualizar y bueno, pues a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que falla cuando decimos que hay chavales cada vez más jóvenes que consumen algún tipo de droga o cuando decimos, por ejemplo, que el Estado español está a la cabeza del mundo dentro del consumo de cocaína? Bueno, yo creo que la realidad de la sociedad consumista pues es por todos conocida, con lo cual no somos tan anormales en ese aspecto, ¿no? Y luego pues el tema ya de ver cómo cada uno pues se sitúa en esa realidad, pues hay que ver que si se tiene, claro, en España pues sí que tenemos una disponibilidad muy alta de drogas, ¿no? Es un país que tiene pues una posición geográfica que siempre se ha comentado, pues que está muy al alcance, ¿no? De vías de entrada hacia otros países, es decir, también consumidores, y aquí por supuesto pues se queda gran parte, ¿no? Del material. En este momento, por ejemplo, lo que es curioso es que, por ejemplo, la heroína, que es una sustancia que en los países europeos ya antiguamente incorporados a la comunidad económica, pues el consumo se ha reducido, pero en los nuevos o en otros países incluso de Europa, pues está siendo en alza el consumo de heroína, ¿no? Entonces, claro, eso obedece a las leyes de un mercado que si en un sitio hay menos consumidores se tiene que desplazar a otro, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, eso es una realidad, con lo cual, pues bueno, yo no veo que eso sea, bueno, no se pueda considerar así duramente el aspecto ese cuantitativo, ¿no? Sino que hay que ver un poco, pues, analizar más cosas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Lourdes, hombre, y somos una sociedad consumista que asocia mucho felicidad a consumir y diversión a consumir, ¿no? También es cierto que ha disminuido la percepción de riesgo con algunas sustancias, con respecto al cannabis y la cocaína concretamente en el País Vasco y en el Estado español. Los datos dicen que hace 4 o 10 años se pensaba que el consumo de cocaína era peligroso, en el tema del cannabis también, y hoy en día prácticamente se han invertido las tendencias y entre los jóvenes se piensa pues que no es tan peligroso, y eso también yo creo que hace que se den esos datos que se dan de consumo de drogas,
el hecho de que la percepción de riesgo es menor, y concretamente con estas dos sustancias. Con otras yo creo que prácticamente no ha variado, ¿no? Pero respecto a la cocaína y al cannabis, sí, hay una percepción de riesgo mucho menor. Con la cuestión de la percepción de riesgo, de la reducción de esa percepción respecto al cannabis, esos datos se han comentado, pero algunos autores, siguiendo los propios datos del Plan Nacional de Drogas, han desmitificado ese dato, es decir, han llegado a decir que no es lo mismo la percepción que se tiene de un consumo esporádico de un consumo continuo, que eso es muy importante. Y luego también hay que ver un poco cuál ha sido el proceso. Las campañas, muchas institucionales, de la FAD y del Plan Nacional de Drogas, muchas veces se han basado en Dino a las drogas, en la teoría de la escalada, de que empezabas por el cannabis y acababas en la heroína. Nunca se hablaba que antes estaba el tabaco o el alcohol, pero siempre era de sustancias ilegales. Uh-huh. Entonces, claro, se le ha dicho a la gente que ocurría eso, y luego no ocurre eso como causa-efecto. Si es verdad que cuando una persona consume más sustancias, tiene más posibilidad de consumir otras, ¿no? Entonces, claro, la percepción que se le ha dado muchas veces a un montón de gente, y sobre todo gente joven, es que no era cierto, no es real. Y desde ahí hay gente que ha empezado a valorar de otra manera esa percepción respecto a lo que se les ha dicho, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta. Ya que mencionabas, Xavier, las campañas, antes hemos estado hablando de esta cuestión. Recientemente, bueno, pues un adicto en una entrevista que le realizó a un medio de comunicación aseguraba que él y sus amigos se reían de las campañas que ven en televisión hoy en día. El tema de las campañas de sensibilización o las campañas en general es curioso, porque muchas veces las mismas empresas que se dedican a promocionar sustancias legales, alcohol, tabaco, fármacos, han sido las que han llevado adelante las propias campañas de sensibilización de organismos oficiales. Y muchas veces esas campañas se han basado en datos falsos. Y por eso y por otras cuestiones más han dejado de ser creíbles para la gente. Dino a las drogas ya no se lo cree nadie. Ya no se lo cree nadie. Hay una concepción detrás de ello que no responde a la realidad. Desde ahí, no todas las campañas son iguales, pero sí es verdad que en general corresponde a una imagen de consumidor que no es real en la mayoría de los casos. Los mensajes que se dan es muy simplista, y el fenómeno social de las drogas, si algo, es complicado. Es muy difícil en poder decir en un sí o en un no, sino que hay constantemente, como cualquier proceso educativo, de matizar un montón de cuestiones. Sin embargo, como este fenómeno está ideologizado por lo que he comentado antes y por otras muchas cosas más que el raciocinio, más que el reflexionar, muchas veces lo que se trata es de moralizar. Y claro, ese mensaje difícilmente cala en la gente joven. Si son algo, entre otras cosas, son muy inteligentes y saben cuando una cosa no es cierta y cuando lo es. Sí, yo estoy de acuerdo. En general estoy de acuerdo con lo que comenta Xavier. El problema de muchas de las campañas de sensibilización es que a veces se han basado en datos falsos, han tendido a dramatizar y a demonizar las drogas, y los jóvenes se encuentran hoy en día pues con situaciones que no son similares a las que se ven en las campañas, ¿no? Entonces, como comentabas tú antes, que haya consumidores que se rían de las campañas, pues no me extraña. Hombre, a veces también al consumidor le interesa que no tenga impacto en él, ¿verdad? Porque le está diciendo justo que no haga lo que está haciendo, ¿no? Pero sí están muchas veces alejadas de la realidad, ¿no? Y sí que ha habido durante mucho tiempo en las campañas por lo que comentabas, ¿no? El mito de que se empieza fumando un porro y termina uno en la heroína, o el mito, ese tipo de cosas, pues como en el día a día pues no se ven, pues van perdiendo prestigio, van perdiendo credibilidad, ¿no? Yo creo que hay muchas veces es el problema que tienen estas campañas, no se acercan a la realidad, ¿no? Yo creo que a veces lo que está difícil en las campañas es la identificación, ¿no? Que uno en las campañas se ha abusado tal vez de la figura del dependiente de drogas, de la persona que depende ya de una sustancia en su día como la heroína, y que tiene muchos problemas a todos los niveles, ¿no? Físicos, psicológicos, económicos, sociales. Y claro, la persona que está hoy en día tomando drogas pues no tiene nada que ver con esa imagen de deterioro, de marginación, etcétera, ¿no? Y de corrupción, y se presentaba además
como si fuera una persona bastante corrupta, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, hoy en día la generalización del consumo es real, ¿no? Es decir, hay más gente, hay más jóvenes que consumen drogas. Antes, en los años 70, el número de consumidores de cannabis pues era mucho menor que el de ahora. Esto se ha extendido, con lo cual ya la imagen que pueda tener una persona que fuma cannabis es muy normal dentro de los jóvenes, ¿no? Entonces no se puede utilizar ese tipo de recursos, ¿no? Para hacer una campaña. Y luego pues también estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Carlos, que la realidad de los consumidores a veces es muy defensiva, ¿no? Es decir que, bueno, saben que les está causando algún problemilla que otro, pero bueno, pues vamos a decir que vamos a ponernos ahí un poco en la vía de la política del avestruz, ¿no? De mientras no sea para más, pues vamos a disfrutar, ¿no? Es un poco también otro de los valores sociales, ¿no? El hedonismo, bueno, un poco está en el disfrutar del aquí y ahora, no hay que pensar en el mañana o en el tal. Es un poco que yo creo que dentro de población más adolescente o más jóvenes, claro, ellos hacen, pues por la ley del péndulo lo sitúan hacia el otro lado, en el extremo opuesto se sitúan, ¿no? Entonces, no sé, quizás es un poco lo que podría en parte yo explicar algo de esto, ¿no? Que no, el conseguir que un joven se identifique garantizaría igual algunas cosas, ¿no? Sí, yo añadiría, ¿no? Yo creo que las campañas de prevención y de sensibilización siempre están muy basadas en la sustancia, ¿no? Y yo creo que a veces habría que desfocalizar la prevención. Siempre hablamos de droga y hablamos de sustancias, ¿no? Habría que hablar más de estilos de vida, ¿no? Y de estilos de vida saludables, ¿no? Y de estilos de vida que hacen que una persona pruebe o experimente o no con una droga, con el tiempo esa droga no le traiga efectos muy perjudiciales, ¿no? Y siempre hablamos de sustancias, las sustancias van cambiando. Yo creo que lo importante es de hablar de lo que te acabo de comentar, ¿no? De estilos de vida, y estilos de vida pues que hacen que las drogas no tengan un impacto muy negativo en la persona, ¿no? Uniendo al tema de las campañas de sensibilización y al día que se conmemora, el día 26, el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, esta campaña lleva un folleto dentro de la campaña, y en la introducción dice lindezas como la siguiente: las drogas obnubilan, es decir, oscurecen, trastornan, confunden ideas, alucinan la capacidad de discernimiento de quienes la consumen. Yo puedo decir que con lo que he bebido al mediodía y el café que me he tomado, no tengo esta sensación. Puede ocurrir. Una cosa es decir que puede ocurrir y otra cosa es darla por hecho que ocurre. Depende de consumos, depende de momentos, etcétera. En un documento oficial de Naciones Unidas que se va a repartir por todo el mundo, se dicen este tipo de lindezas. Esto no colabora a educar desde un punto de vista democrático, de sensibilidad, sino de miedo, de temor, y no conduce realmente a una educación madura para afrontar el fenómeno de las drogas, que, como has comentado, habría que enfocarlo dentro de la educación en la salud, dentro de estilos de vida, etcétera, ¿no? Yo creo que habría que hablar de eso, de variedad de estilos de vida, ¿no? Es decir, la definición de estilo de vida saludable podría ser también muy abierta, ¿no? Es decir, no hay un único estilo de vida saludable que es aquel que se corresponde únicamente con la abstinencia, ¿no? Sino que hay estilos de vida saludables que pueden ser compatibles perfectamente con hacer un uso responsable de cualquier cosa, ¿no? Diríamos. Ahí las drogas son un elemento importante también, pues dentro de lo que es el ocio, el disfrute y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría diferentes grupos de personas que pueden tener más riesgos de llegar a tener problemas a la hora de consumir o hacer uso de estas sustancias, y justamente lo que hay que intentar es hacer llegar pues un trabajo pues educativo, social, económico muchas veces también, porque claro, es que no es lo mismo una realidad en un barrio pues depauperado pues socioeconómicamente que una realidad de un barrio o de una zona pues de clase media con X características, ¿no? Geográficas y tal. Entonces tenemos que poder convivir un poco en todo este entorno, y también hay que hablar de lo que es la reducción de riesgos, reducción de daños para aquellas personas que ya están consumiendo y que ya están teniendo un estilo de vida en el que las drogas
es un elemento pues muy habitual y muy necesario, diríamos, para sobrellevar un poco su vida. Con esto no estoy justificando que las drogas sino lo que estoy es abocando un poco porque hay que abrir un poco la mirada, o sea, tener la mirada un poco más abierta cuando estamos hablando de qué es lo mejor. Parece que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor, ¿no? Y hay que saber también lo que es bueno para determinados grupos de población, y en este sentido pues tener también la capacidad de poder entender que hay personas que necesariamente quieren seguir consumiendo drogas y que para ellos también hay una forma de ofrecerles algo que les sirva para no deteriorar su vida ni la de su entorno como lo están haciendo. Más allá del concepto maniqueo, ¿no?, de bueno y malo, y máximo teniendo en cuenta que lo malo puede ser incluso lo atractivo según para qué grupos. Es curioso, dentro de ese esquema legal y ilegal ya marca totalmente. Parece que lo legal es bueno y lo ilegal es malo, y claro, es un reduccionismo que no es así. El tabaco mata en el Estado más de 50.000 personas al año, y eso no hay una percepción social de esas muertes, lo mismo que antes había cuando aparecía el heroinómano en un baño con la jeringa puesta. O sea, no tiene nada que ver. Sin embargo, nunca es mucho menor los que mueren por motivo de heroína que por lo que mueren de consumo de tabaco o el alcohol relacionado con los accidentes de tráfico, violencia doméstica, etcétera. Son unas percepciones sociales totalmente diferentes, y a la hora de trabajar el cambio de esa de esos cambios de percepción es tremendamente duro, porque hay unos condicionamientos sociales muy fuertes. Sí, yo no, por apoyar lo que acaba de decir Xavier, los datos que hay a nivel del Estado español, el 13% de las muertes totales son atribuibles al tabaco, al consumo de tabaco, droga legal. El 3% son atribuibles al alcohol y el 0,6% a drogas ilegales. O sea, que solamente por el tema de mortalidad estos datos son los que hay, ¿no? Entonces a veces se hace una distinción un poco ambigua de drogas legales o ilegales, más malas, más buenas, o desde luego más mortalidad están causando las drogas legales. Es así. Sí, aunque en los servicios de urgencia no sea así, pero bueno, realmente a nivel macro es así. Sí. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2002 sobre comorbilidad y drogas en el mundo, que dice el 8,9% de la morbilidad mundial es debida al consumo de drogas. De ellas, el 4% es debido al alcohol, el 4,1% debido al tabaco y solo, entre comillas, 0,8% debido a las sustancias ilegales. Sin embargo, la percepción que hay es totalmente diferente. Es decir, que los que estamos trabajando en este fenómeno social queremos bastante coherencia, creemos que hay que darlo y hay que poner estos datos encima de la mesa. Sin embargo, desde tanto la ONU como desde la Unión Europea es muy difícil encontrar informes en los que vaya todo conjuntamente. Encuentras muchos datos sobre sustancias ilegales, pero cuando quieres ver las mismas referencias de sustancias legales son más complicadas de encontrar. No es que no existan, con lo cual ese desmembramiento es parte de una campaña. Por ejemplo, en Estados Unidos las tabaqueras durante un montón de tiempo el debate era esto no es droga. El debate era porque si no tenemos que meternos por otro camino, ¿no? Con lo cual, y sabemos lo que ha pasado, los medios económicos que tienen para intentar decir lo contrario a lo que es la realidad. Siempre habrá quien nos diga que el alcohol y el tabaco dejan dinero a modo de impuesto. Sí, y las sustancias ilegales también. Es decir, que eso está claro que dejan, y dejan mucho dinero. No hay más que ver el debate que se ha tenido aquí el 2005 con la ley del tabaco, contra el tabaquismo, y posteriormente con respecto a la ley del alcohol, que no salió adelante por las presiones de los grupos bodegueros y también los medios de comunicación y también las empresas de publicidad. Eso no cabe la menor duda. Ahora, desde una perspectiva de salud, que es donde tendríamos que enfocar estas cuestiones, pues también habrá que poner unas limitaciones como se pone en otras cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si entramos en el capítulo de tópicos es que el tiempo se nos queda cortísimo, ¿no? Porque las drogas duras, drogas blandas, son conceptos que se han venido manejando y que no tienen ningún tipo de realidad práctica que funcione, ¿no? El hablar así, quiero decir, porque claro, todo depende, todas las sustancias, como he dicho, depende de qué persona, en qué momento,
pues puede tener unos efectos que pueden ser dramáticos o pueden ser inocuos del todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que abundando en eso sí que estaría bien que empezáramos a cuestionarnos muchos tópicos de este estilo, ¿no? De nombrar de una manera, se ha intentado, sí, la tendencia es un poco a satanizar más las drogas ilegales, lo que está fuera de la ley, cuando la realidad es que es importante todo lo que tiene que ver, sobre todo desde el punto de vista de la salud, que decía Xavier, con las drogas legales, con el tabaco o las drogas institucionalizadas, que también se ha nombrado así, ¿no? Tabaco, alcohol, psicofármacos, los psicofármacos, pues son otras drogas de las que no se suele hablar más que cuando se habla de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el grupo que más las consume, supuestamente, claro, porque esto tampoco está muy claro que la realidad sea exactamente así, ¿no? Pero bueno, es otro de los tópicos, ¿no? Las drogas son más consumidas, los psicofármacos, quiero decir, por las mujeres, bueno, en fin, y el alcohol es cosa de hombres y bueno, son suma y sigue, ¿no? Pues supuestamente ambos, ¿verdad? Consecuencia de los tópicos pues que ha generado pues eso, la publicidad y otros elementos que están al servicio de, ¿no? Carlos, antes de comenzar la tertulia mencionábamos bueno, pues el hecho de que el cannabis se haya convertido en una droga legalizada, por lo menos en cuanto a la sociedad, prácticamente, y con la cual se está llegando incluso a banalizar. Sí, yo voy a hacer un poco a veces de contracorriente con lo que se lleva ahora. Yo creo que es bueno de vez en cuando, no moralizando, ¿no? Pero sí dando un toque de atención. Claro, yo con lo que me encuentro muchas veces con la población con la que atiendo es con las consecuencias negativas del consumo de cannabis por el tipo de población que es y por el tipo de uso que hace, ¿no? Yo creo que en general hay una excesiva banalización de las consecuencias que puede traer, ¿no? Si bien no son tan graves como otras sustancias y si bien depende, como hemos dicho, de quién sea la persona, desde luego hay cosas que hay que decir. No es lo mismo fumar cannabis con 35 años que con 15. No es lo mismo. Ni con 12. Ni con 12, como nos encontramos. Eso es lo primero, ¿no? Luego, claro, es difícil encontrar consecuencias muy graves del consumo de cannabis, pero tampoco es bueno encontrarte, como me encuentro yo, con adolescentes que te transmiten que fumar cannabis en el diario es normal o incluso es bueno. No, es que fumar cannabis a diario no es normal, ni prácticamente consumir ninguna sustancia es normal, ni tampoco es bueno, ¿no? Y luego, que haya un porcentaje, como hemos dicho antes, tan alto de adolescentes consumidores diarios de cannabis, que están la mayoría en edad escolar, tiene una relación muy directa con el fracaso escolar, y hay que decirlo, ¿no? Porque hay muchos padres preocupados de que de un momento a otro, de un año a otro, los hijos han bajado mucho el rendimiento escolar y no saben muy bien a qué han atribuirlo, y habrá muchos motivos, ¿no? Pero desde luego, si hay un consumo diario de cannabis, sí que se puede establecer una relación directa. Hay una relación directa entre el consumo habitual o muy habitual o diario de cannabis y el fracaso escolar, porque así clarísimamente incide negativamente en las capacidades intelectuales. Es decir, hay una disminución de la memoria a corto plazo, que al final hoy en día la mayoría de los chavales estudian unos días antes, pues la memoria a corto plazo falla. Hay una dificultad importante en los aprendizajes complejos, materias como las matemáticas, como la física, bajo los efectos del cannabis, desde luego no estás en las mejores condiciones de aprenderlas, y hay muchos adolescentes que van a clase colocados, ¿no? Y luego, aparte, una cosa muy importante que tampoco se suele decir, pero yo creo que me toca un poco decirlo, es el tema del síndrome amotivacional. Es decir, la gente que fuma cannabis tiene una tendencia a no estar especialmente motivada, sino más bien desmotivada, y desde luego con todo lo que sea un esfuerzo intelectual más, ¿no? Entonces, claro, son tres aspectos claros en los que el cannabis negativamente incide en el tema escolar, y esto los profesores de secundaria lo saben, y lo saben bien, ¿no? Y no solamente los profesores de secundaria, ya hablando un poco del tema del síndrome motivacional, ¿no? El pobre hombre siempre se le menciona, ¿no? Pero un escritor francés del siglo XIX, Baudelaire, era usuario del cannabis, y él decía que tenía una relación amor-odio con el cannabis, ¿no? Porque si por un lado le daba inspiración, le daba creatividad, por otro lado le quitaba voluntad para escribir. Entonces, lo que le daba con una mano le quitaba con la otra, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos, la verdad, y hay que decirlo, ¿no?, clarísimamente casos de adolescentes en que un factor muy importante, y en algunos casos igual el más importante, de su fracaso escolar está en una banalización del uso del cannabis y en un consumo diario como si fuera algo normal. Y no lo es, no lo es. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, y abundaría incluso más en el aspecto del
de lo que puede desencadenar respecto a problemas de salud mental, ¿no? Es decir, que aunque sea una proporción pequeña, ¿no? Pero sí es cierto que hay adolescentes que si no hubieran tenido este contacto, pues tal vez no hubieran tenido pues un desencadenante como de un trastorno de salud mental tan grave, ¿no? En un momento en el que están en un proceso de maduración psicoafectiva y de un montón de aspectos más de aprendizajes, de sociales, etcétera, pues lógicamente todo esto tiene un efecto claro, ¿no? de disrupción en lo que es toda su maduración personal. Y entonces, claro, ahí no se puede establecer la causa-efecto, pero sí hay una correlación clara en muchos adolescentes que si no hubieran estado al encuentro con esta sustancia a una edad tan temprana, pues la evolución pues posiblemente sería otra, ¿no? Sí, respecto a... Y esto se banaliza también. A la legalización de facto que se comenta, que también está escrito en diferentes sitios. Sí es verdad que hay espacios normalizados donde fumar cannabis es lo más habitual, determinados ambientes, y sí es verdad que en determinados contextos educativos y escolares es así, determinadas icastolas, colegios, está normalizado. Ahora, decía que hay una legalización, de hecho, pues que se lo pregunten a las miles de personas que le han aplicado la ley de seguridad ciudadana por consumir en público o por tenencia, ¿no? Entonces, por tener esa sustancia. Ya eso ya no es tan así, ¿no? Es decir, que en este momento, por consumir en público o por tenencia, según el artículo 25 de la ley de seguridad ciudadana, te pueden caer desde las 50.000 de las antiguas pesetas, ahí en adelante, una multa. Y luego, por otra parte, la segunda parte de este artículo, el 25.2, dice que se le podrá condonar a la persona la sanción si se somete, es muy significativo eso de someterse, a tratamiento. Claro, alguien que haga un consumo esporádico que tenga que ir a tratamiento es porque yo acabo de tomar un zurito, tengo que ir a Alcohólicos Anónimos. Eso es, ¿no? Dicho esto, comparto lo que ha dicho tanto Carlos como lo que han dicho Carlos como Lourdes, que una cosa es en general y en personas adultas y otra cosa es en menores que están en ese proceso de maduración. No sé si lo que voy a decir ahora es una frivolidad o no, pero lo digo, no hace un mes o 2 meses apareció en la primera hoja del diario que más se lee en este territorio histórico una persona que decía, aparte que daban los datos de lo que había subido el cannabis, decía, es que después de fumar cannabis se me pasó por la cabeza el quemar el ayuntamiento. Parece que es debido al cannabis. A otros nos pasan burradas mayores, lo que pasa que no lo decimos, y si lo decimos no es por culpa del cannabis, ¿no? Entonces, es decir, que también vamos a poner las cosas en su lugar, porque a veces parece que lo que nos pasa en la cabeza, en las mayores burradas, es simplemente, y los que no consumimos, por ejemplo, pues también se nos pasan otras, pero es delegar en la sustancia responsabilidades que tenemos que aceptar cada uno de nosotros. Hemos hablado de las campañas, en este caso lo diríamos a las instituciones. ¿Qué es lo que podemos decir bueno, en cuanto al trabajo que se realiza desde escuelas o desde la propia familia? Complicado. No, yo, por empezar, desde la familia, algunas pautas muy sencillas, ¿no? De prevención. No lo sé. Las familias, yo creo que hay que empezar previniendo desde que somos modelos, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Y somos modelos muchas veces también desde las drogas legales. Te quiero decir, entonces, en función del tipo de uso que hacemos de las drogas legales o en función del estilo de vida que transmitimos, ya estamos haciendo prevención, ¿no? Y luego, respecto a los padres, pues yo creo que no hay nada más preventivo que conocer a tu hijo. Quiero decir, yo creo que hoy en día los padres, por unos motivos o por otros, y tampoco voy a cargar toda la culpa en las familias, están bastante alejadas de en realidad de los hijos, y yo creo que es importantísimo que haya un acercamiento a los hijos, ¿no? Y ese acercamiento es conocerles, no solamente empezar a conocerles o integrarse con ellos en el momento en que vienen con problemas, sino por el hecho de ser hijos o por el hecho de ser adolescentes en el caso, ya nos necesitan como adultos, y es importante que haya un acercamiento mayor. Yo creo que los adultos estamos demasiado ensimismados en nuestros trabajos y en nuestras vidas, y a veces dedicamos muy poco tiempo y muy poco tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que esto es desde las familias es lo más preventivo que hay, ¿no? Conocer a nuestros hijos. Que puede ser muy complicado, o lo más complicado de hecho.
Bueno, yo creo que todavía se complicaría más si añadimos que es importante conocerse a uno mismo, ¿no? Ya. Pues claro, el asunto en este tema también a veces está en que uno no reconoce qué problemas o qué no problemas ha tenido como consecuencia de usar drogas, ¿no? O de consumir drogas. Entonces, claro, o bien se banaliza en exceso o bien se problematiza en exceso. Y eso lo vemos claramente los que atendemos personas jóvenes o adolescentes que vienen pues porque ya llevan un tiempo ya tomando, ¿no? Te encuentras con personas que están eso, totalmente ajenos a la situación de la evolución de la sociedad, de las necesidades de los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces no han tomado nunca ni un chiquito y entonces están en ese extremo, ¿no? Diríamos de que la abstinencia es lo que marcaría un poco el objetivo, ¿no? La pauta educativa. Y luego por otro lado estaría el resto, ¿no? O sea, que decir, en el otro extremo, otro tipo de padres y madres que por su contexto sociocultural han sido consumidores y son habitualmente todavía consumidores, entonces pues no reconocen, diríamos, pues ningún indicador que otros padres pues enseguida tendrían como pues a buen seguro de que eso pues hay que atenderlo y hay que responder ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos extremos, diríamos, de modelos también darían problemas, ¿no? Entonces eso yo creo que revisar un poquito lo que ha sido la adolescencia también de cada uno, lo que ha sido la relación propia de los padres y madres con respecto a las drogas, yo creo que dan muchas claves también para manejarse, ¿no? A veces hay que pedir y hay que reconocer pues lo que son errores o lo que son formas que no son tampoco adecuadas, ¿no? A veces somos, decías, un modelo a no imitar, ¿no? Los padres y madres. Lógicamente, sí. Entonces, por ese lado también yo creo que hace falta recoger, ¿no? Sí. Luego, desde el trabajo ya, desde las escuelas o con los jóvenes y tal, yo creo que muchas veces las campañas de prevención han pecado en exceso en información, ¿no? Y en información sobre las sustancias principalmente, ¿no? Está demostrado, ¿no? Que dar información sobre sustancias y además a adolescentes no solamente no es preventivo, sino que a veces es contraproducente muchas veces, ¿no? Yo creo que es necesaria información, pero no solo información. Sin información tienen que saber qué les puede pasar cuando toman algo y tienen que saber las consecuencias negativas, ¿no? Pero en muchos casos puedes provocar más morbo o más interés o más expectativa que realmente un rechazo hacia la sustancia, y eso suele ocurrir en adolescentes, ¿no? Yo creo que es tan importante como la formación, o más importante lo que sería la educación o el entrenamiento en habilidades o el ayudar a una persona a que esté a gusto consigo misma, a que sepa divertirse, a que sepa relacionarse, a que acepte su cuerpo, a que acepte como es, a que disfrute de otras cosas y trabajando esto, sin hablar de sustancias, estás haciendo prevención para el consumo de drogas, sin hablar de sustancias. Me acuerdo una vez en una charla con padres, una de las preguntas clásicas que se suele hacer es ¿y cómo yo sé que mi hijo ha consumido o no? Y le dices, hablando con él, y se te queda así mirándote. Espera que le des una fórmula, unos síntomas en virtud de los cuales él tenga la seguridad de que ha consumido o no. Porque eso es mucho más fácil que el tener un diálogo constante, porque un diálogo supone que hay un ambiente de diálogo, es decir, que hay toda una serie de cosas por detrás, ¿no? Entonces, estamos esperando fórmulas mágicas y eso no lo hay. Entonces, es más el día a día, el educar en lo que tú piensas que es lo más adecuado, y sobre todo el estar atento a las demandas que implícita o no implícitamente hacen las personas jóvenes, los adolescentes. Se habla de la persona en concreto, pero se olvida a lo mejor la familia o su ambiente familiar, que es también uno de los sufridores, ¿no?, en el caso de problemáticas graves. Hombre, yo creo que hoy en día, tanto en Norbera como en Proyecto Hombre como en Agipado, desde luego, a la hora de atender a personas con problemas de drogas se tiene muy en cuenta la familia. Uh-huh. Muy en cuenta porque pueden ser muy activos en la mejora del hijo, muy en cuenta porque ellos también sufren, y muy en cuenta porque por lo que acabo de decir, ¿no? No sé si que... Sí, que hoy en día el tratamiento de drogodependencias en general, no se entiende, sobre todo en personas más jóvenes que están conviviendo todavía con sus padres y con su familia de origen, pues no se entiende si no acuden y si no se tiene en cuenta un poco lo que es como potencial con respecto al tratamiento como coterapeutas, entre comillas,
y también como parte afectada y vamos a decir en relación al proceso de iniciación también, ¿no? Es decir, todo lo que han sido aspectos de la vida familiar que han pues potenciado o que han creado o generado condiciones para que esa persona pues tenga unos estilos de vida, un tipo de personalidad con unas características, es decir, para que sitúe todo eso, o sea, que por una parte pues para ayudar en el tratamiento, pues como coterapeutas, como decía, en muchos casos y también como parte afectada, ¿no? Sí, en el caso de Norbera, en aquellos chicos que son abusadores de drogas, ¿no? También en los demás, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que haya una revisión en los padres de sus funciones parentales, ¿no? La tendencia generalmente cuando vienen con un hijo es atraerte el hijo, entre comillas, defectuoso para que lo arregles. Y lo primero que solemos decir, a partir del primer día o segundo día ya no les preguntamos que nos hablen del hijo, que nos hablen de ellos como padres, ¿no? Y esto no significa ni responsabilidad ni culpabilizar, pero sí está claro que una revisión de los padres en sus funciones parentales, en cómo lo hacen como padres, y el intento de mejorar va a revertir directamente en que el hijo mejore, ¿no? Y es el primer trabajo que yo creo que hay que hacer con los padres cuando acuden, en nuestro caso, a Norbera, ¿no? Es decir, vale, pues tu hijo tiene problemas, pero contigo vamos a hablar de cómo lo puedes hacer mejor y qué cosas pueden cambiar. Y está claro que en la mejora de las funciones parentales directamente va a ser un beneficio para el hijo, eso es evidente. Es una rehabilitación en las dos vías, entonces. En nuestro caso sí, es un trabajo paralelo. O debería serlo, por lo menos. Yo pienso que sí. Sí, hay un trabajo que se centra justamente en las dificultades que pueda tener la persona que tiene la dependencia o que tiene los consumos problemáticos y luego, por supuesto, en todo el entorno. Y ahí en ese entorno el primer sistema con el que nos topamos es la familia. Entonces ahí vamos a trabajar pues para mejorar la comunicación, las relaciones, para ver la historia y para ayudarles a redefinir un poco esa historia en otros términos, porque la mayoría son muy catastrofistas a la hora de contemplar un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Y ayudarles también, acompañarles en el proceso de rehabilitación y infundirles un poco de aliento y de ánimo y de maneras de enfrentar el sufrimiento que provoca toda la situación, ¿no? ¿Qué pensáis cuando pues oís hablar sobre legalización? Hombre, si solucionar el fin del problema, simplificarlo así es mucho. Lo que pasa es que lo comentabas antes. Mucha gente lo primero que te pregunta es, ¿legalización sí o no? Y ya está, ¿no? Okay. Y volvemos a repetir que el fenómeno de las drogas no es tan sencillo y no se puede resumir en un sí o en un no. Sí sería conveniente hacer un diagnóstico de cuáles son los resultados de las actuales políticas de drogas en general y entre nosotros. Y parece que hay mucho que mejorar. Ahí podemos estar de acuerdo. Y porque entre nosotros hay políticas diferentes respecto a las drogas. Una cosa es el café, que prácticamente puede acceder cualquiera. En este momento hay unas limitaciones para el tabaco y el alcohol, pero también están muy asequibles. Otra cosa están para los medicamentos y luego están las demás sustancias ilegales. Es decir, que en nuestra cultura ya tenemos experiencia de regular totalmente diferente y con resultados muy diferentes. Entonces, si coincidimos mínimamente en el diagnóstico, sí sería interesante el dar pasos adelante. Ahora, yo no hablo sobre la legalización, primero no me gusta esa palabra, sin antes quien me la pregunta es ¿qué entiendes tú por legalización? Nosotros diferenciamos en las políticas de drogas entre efectos primarios y efectos secundarios. Efectos primarios son consecuencias del consumo, es decir, que si yo tomo todos los días una botella de whisky, dentro de unos años seguramente mi hígado no va a estar muy bien. Eso ocurre tanto con sustancias legales como ilegales. Pero en el caso de las sustancias ilegales hay lo que se llaman efectos secundarios, que es consecuencia de su legalización. Y estamos hablando de toda la calidad de la sustancia, la corrupción que hay, el control social y un montón de cosas más. Si es verdad que en un escenario diferente podrían desaparecer estos efectos secundarios, pero los primarios y los motivos de los consumos, etcétera, seguramente no. Yo he firmado el manifiesto de Iñati por una política diferente en el tema del cannabis. Entonces, sí nos parece importante con respecto al cannabis el cambiar la percepción social y la manera de regularlo. Eso no quiere decir que tenga que estar al alcance de todos, como ocurre con los medicamentos o como ocurre ahora con el tabaco. Sí, es importante que haya un debate social sobre qué es lo que queremos.
sobre todo huir de soluciones mágicas, porque eso no existe en un fenómeno tan complicado como este. Yo creo que efectivamente de acuerdo con él también, en cuanto a que este tema se ha intentado también establecer el típico maniqueo, ¿no? De hay que legalizar o no hay que legalizar, o sea, como si no se pudiera hablar de otro tipo de aspectos, ¿no? Siempre hay que matizar, que ya lo hemos venido comentando en la discusión de hoy, cuando hablamos de drogas en casi todo, hay que puntualizar, matizar, tal, porque si no es como que todo es blanco o es negro, ¿no? Y esto en este tema y en este capítulo todavía más difícil todavía salida, diríamos, ¿no? Porque yo creo que lo que la sociedad mayormente pide son soluciones fáciles para los problemas que son y que genera y que son muy complejos, ¿no? Entonces nosotros no podemos responder de forma simplista. Sería muy bonito decir, bueno, la legalización solucionaría todos los problemas que da actualmente las drogas ilegales, pero todos sabemos que a nada que te pongas a pensar eso no es real, ¿no? Entonces yo creo que en la línea esta de crear debates, porque la población está dividida, ¿no? Es decir, hay muchas formas de pensar en ese momento respecto al aspecto este, ¿no? De cómo regular los consumos, los aspectos legales, toda la vertiente que tiene que ver para la salud de las personas, por el hecho de consumir, etcétera, ¿no? Yo creo que abundar en crear encuentros y que la población pueda expresarse y que se puedan oír voces diversas, yo creo que eso puede hacer avanzar bastante, ¿no? Porque si no, si únicamente oímos los discursos más legales o institucionales, pues ya tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, que avanzar. Yo hace bastantes años estuve en Zurich y entonces la realidad allí, pues con respecto a las sustancias ilegales, o sea, a la heroína en concreto, pues era muy diferente, ¿no? Y entonces, bueno, la población había conseguido cosas muy importantes, pues a base de eso, de establecer un diálogo y de llegar a establecer incluso de forma municipal, pues un decálogo de formas de intervenir que tenían que darse en ese momento y de dar salida a situaciones, pues que aquí eran impensables, ¿no? Aquí es que no había opción a más. Entonces, bueno, yo creo que el poder hablar de esto, yo creo que es lo que puede hacer avanzar un poquito, ¿no? Carlos, concluimos contigo. No, yo es que no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Xavier, con lo que ha dicho Lourdes. Es un debate en el que a mí me suele costar entrar porque veo factores a favor, factores en contra. Me parece que es mucho más amplio y mucho más no tan sencillo como decir legalización sí o no. Me parece que han dado un montón de matices muy claros, tanto Xavier como Lourdes, y en conjunto estoy muy de acuerdo con ellos. Pues muy bien, tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Lourdes Ortigosa, eskerrik asko tortzegatik. Vale, igualmente. Xavier Arana, eskerrik asko. Zuri. Carlos Jiménez Goya, eskerrik asko. Bai, Hurrengo arte. Vale. Y como no tenemos tiempo para más, nos vamos. Pero eso sí, antes de despedirnos, les recordamos que tienen dos vías de contacto para comunicarse con nosotros. La primera, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org. Lo recordamos por si acaso, www.eusko-ikaskuntza.org, con el guión en la mitad, nada de guiones bajos. Y por otra parte, pueden también ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo a la dirección de la emisora, euskoikaskuntza@herri-irratia.com, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. La dirección de la emisora no, sino que la dirección de este programa dentro de la emisora. Y no tenemos tiempo para más, nos despedimos hasta la semana que viene. Bien bitartean, ondo izan, agur.